Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy les traigo un reloj que representa muy bien la evolución que está teniendo varias marcas chinas en el mundo relojero. Durante años se les veía solo como opciones económicas, pero últimamente muchas están apostando por mejores materiales como titanio, cristal de zafiro y biseles cerámicos, además de movimientos automáticos confiables, buscando acercarse al mercado occidental con productos más competitivos y accesibles. Y uno de esos ejemplos es el reloj que tengo aquí, con el cual voy a tener mi primer contacto con la marca Boderri, y lo hago con uno de sus modelos que llama la atención por su diseño y materiales. También tengo la expectativa de ver qué variante de color recibí y cómo nos llega, así que mejor vamos a verlo. Antes, permítanme agradecer a la gente de Boderby por hacerme llegar esta pieza. Es una marca relativamente joven dentro del mundo relojero, pero que ha llamado la atención por combinar movimientos automáticos japoneses fiables con materiales premium. Además, dejan muy en claro que adoptan la etiqueta hecho en China como símbolo de autenticidad, ya que cuentan con su propia fábrica de relojes. De ahí se desprende este modelo que, como leyeron en el título, es el Diver Sea Turtle Titanio con movimiento automático, también conocido como el modelo de tortuga marina. Y bueno, ya vimos que llega bien protegido dentro de su primera caja, pero además incluye algunos complementos por separado. Por ejemplo, en esta bolsa encontramos un paño de microfibra con el logotipo de la marca, ideal para limpiar nuestro reloj. Luego en esta segunda bolsa, que es transparente, ya podemos notar que contiene una correa extra, o al menos eso parece. Esperemos que no haya que ponérsela a la caja. También vienen dos herramientas de relojero, una es un desarmador plano y la otra sirve para empujar o retirar los pernos de los brazaletes o correas, además de incluir algunos repuestos de esos mismos pernos. La correa adicional, como pueden ver, llega en color azul marino, lo que ya nos da una pista del tono del reloj. Se ve muy bien trabajada, con detalles marcados en la goma, que por su textura parece ser de caucho, y una hebilla grabada del mismo material que la caja, o sea de titanio. Excelente agregado. Aquí tenemos su estuche de venta, bastante curioso y hasta original, ya que simula un contenedor de transporte en miniatura. Está hecho en plástico de color negro y lleva el nombre de Boderry, en texto blanco en dos de sus lados. Lo interesante viene al intentar abrirlo, porque si fuera como un contenedor real, esta parte frontal debería funcionar como la puerta, pero no abre, tampoco se desliza fácilmente. Y sí, aquí ya se nota una ligera separación. Bueno, ya encontré cómo. Se debe deslizar por completo de esta forma. Ahí está. Por dentro no hay nada más, y lo primero que encontramos es su tarjeta de garantía internacional plastificada, con el logotipo de la marca en reflejos y numeración individual. Después viene el instructivo, presentado en forma de librillo. Está en idioma chino, pero también incluye la versión en inglés, donde seguramente vienen las indicaciones para ajustar el reloj y otros datos adicionales. Aquí ya no veo más que este protector de esponja, lo intento quitar y ahí ya se empieza a asomar. Y aquí está el reloj, vean, todo un diver. No lo puedo sacar todavía, y aquí aparece este sticker con el nombre de la marca y una advertencia que parece indicar que no se aceptan devoluciones si ha sido abierto. Supongo que se refiere a la caja y tapa del reloj. La dejamos por aquí, y ahora sí, ya me doy cuenta de que tengo la versión con brazalete. No me la esperaba, pero qué gusto. Vamos a sacarlo. Ahí está. Ya quedó vacío el estuche. Y vean qué bonita y clásica imagen de reloj de buceo en color azul marino. Llega muy bien protegido y completamente emplayado en este plástico transparente. Pero mejor, y ahora, en este primer encuentro con el reloj, lo primero que noto al sostenerlo es el peso, o mejor dicho, la ligereza. Se siente muy liviano considerando que estamos frente a una pieza fabricada en titanio, con un peso aproximado de 128 gramos. Es un material que no solo reduce el peso, sino que además ofrece una sensación más cálida y cómoda al tacto, algo que se aprecia de inmediato. El brazalete mantiene un cepillado muy fino, me agrada la forma de los eslabones, con un ligero biselado en lugar de ser completamente redondeados. No son brillantes, sino de un tono gris natural propio del titanio. Se sienten suaves al tacto, pero al mismo tiempo sólidos y bien terminados, sin bordes filosos que sean perceptibles. El broche está grabado con el logotipo y es del tipo mariposa, lo cual me parece un buen acierto porque se oculta al cerrarse, dando continuidad visual al diseño. Pasando a la caja, conserva el estilo clásico de un diver contemporáneo, con un diámetro de 40 milímetros. El acabado cepillado del titanio le da un aspecto técnico y elegante a la vez, y además ayuda a que no se noten fácilmente las huellas. Se percibe una muy buena manufactura general. En cuanto al grosor, no debe superar los 13 milímetros, y al lado derecho una corona generosa, adornada y protegida por dos salientes que la enmarcan. El bisel graduado en color azul marino es realmente bonito, fabricado en cerámica, es un bisel unidireccional y al girarlo se sienten clics firmes y precisos. No hay holgura ni juego excesivo y por supuesto solo puede girarse en sentido antihorario, como todo diver bien hecho.
Si volteamos el reloj, en la parte trasera encontramos una tapa roscada también del mismo material, donde destaca un grabado con la figura de una tortuga marina, símbolo del modelo Sea Turtle. A su alrededor aparecen las especificaciones principales: resistencia al agua de 200 metros, lo esperado de un reloj de buceo, el tipo de movimiento y el material de la caja, todo con un nivel de detalle muy bien ejecutado. Regresamos a su carátula, que desde el primer vistazo deja claro que estamos frente a un auténtico diver. Los índices en forma de punto y barra sustituyen a la numeración, sobre un fondo azul marino que varía según la luz y aporta mucha presencia, evocando perfectamente el entorno marino para el que fue diseñado. La marca aparece a las 12 y justo debajo en rojo el nombre del modelo, junto con la indicación del movimiento automático y la resistencia al agua. A las 6 encontramos un fechador discreto pero funcional. Algo especialmente interesante es el patrón del fondo, que representa el caparazón de una tortuga, un detalle que refuerza la identidad del modelo tortuga marina. Si apagamos la luz y con una carga casi total podemos darle un vistazo al superluminova de este reloj, se aprecia un brillo intenso y uniforme aplicado en los índices y manecillas. Algo rápido sobre el ajuste. Al ser un reloj de buceo, la corona viene enroscada, así que primero hay que desenroscarla girándola hasta liberarla. En esa posición podemos dar cuerda manualmente. Recordemos que al ser un automático, también obtiene energía con el movimiento de la muñeca. Si tiramos la corona a la primera posición, podemos ajustar la fecha, por lo que veo en una sola dirección. Al pasar a la segunda posición, el segundero se detiene, lo que confirma que su maquinaria es hackeable, además que esta pertenece a Seiko. Ajustamos la hora girando la corona en sentido horario hasta que marque lo correcto. Empujamos la corona para volverla a su sitio y la enroscamos de nuevo para garantizar la hermeticidad, y listo. Al colocarlo en la muñeca, lo primero que notamos es lo cómodo que resulta, aunque en este momento lo traigo sin ajustar el brazalete todavía. Les menciono que mi muñeca mide 16.5 centímetros y aún así se adapta bastante bien. Obviamente se siente la presencia del reloj, pero gracias al titanio es mucho más ligero que un diver de acero, aportando comodidad sin perder solidez. Y si recuerdan, este modelo trae una correa extra. Bueno, así lo tendríamos con su correa de caucho completando el color azul cielo. También luce muy bien, y en la muñeca el reloj se siente todavía más ligero y cómodo. Este tipo de correa se adapta muy bien a la forma de la muñeca y mejora la sensación de ajuste, ideal si pensamos usarlo en climas cálidos o durante actividades acuáticas. Y bueno, creo que hasta aquí dejamos este primer vistazo al Boderry Sea Turtle automático, un reloj que deja una impresión realmente positiva desde el primer contacto. Materiales de calidad, un diseño con identidad propia y un nivel de detalle que sorprende por su rango de precio. Combina resistencia, estilo y ligereza, haciendo que sea una excelente opción tanto para el uso urbano como para actividades acuáticas. Su precio oficial es de $229 estadounidenses, aunque actualmente pueden encontrarse descuentos que lo dejan en alrededor de $179, lo que lo convierte en una propuesta muy atractiva dentro de los divers de titanio. Recuerden que más adelante traeré la reseña completa con todos los datos puntuales de especificaciones, medidas, reserva de marcha, etc. Ahora lo importante serán sus comentarios. ¿Conocían esta marca? ¿Qué les pareció el reloj? ¿Qué opinan de la relojería china y del costo? Y si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.